Bueno, el día de hoy entonces nos corresponde tocar los temas de procedimientos contables, principios y manuales, ¿verdad? Eso es lo que veremos el día de hoy. Ahí tenemos la frase, dice, la empresa sin estrategia está dispuesta a intentar cualquier cosa. Si alguien quisiera comentar ahí, levanta la mano y me ayuda con esa. La empresa sin estrategia está dispuesta a intentar cualquier cosa. Profe, Sí. Orlando, dígame. dele Orlando primero. Bueno, gracias, O, Freddy. Ya se dio ahí el honor. No, pero lo único que le iba a aportar era que, bueno, es totalmente cierto, ¿verdad? Una empresa que no tiene un rumbo definido, no sabe para dónde va, entonces se hace cualquier cosa, pero no Cualquier cosa es necesariamente, buena, cualquier sí, cosa es cualquier buena. cosa, pero no necesariamente cualquier cosa va a ser buena. Por Entonces la supuesto. frase sí cala mucho, principalmente en pequeñas o en empresas que no tienen alguna estrategia. Entonces se va a hacer cualquier cosa con el fin de llegar a algún lado, pero no se sabe dónde se va a llegar, entonces no se va para ningún lado. Muy bien, muchas gracias, Orlando. Creo que eh, ¿quién era que iba también a participar? Freddy, Freddy, don Freddy, sí, sí, don Aquí, Freddy. yo estoy, profe. Listo, listo. Este, Escuchamos. gracias. Me parece, digamos, como muy llamativo esta parte de la estrategia porque no solo, digamos, el hecho de no saber qué rumbo es el que se quiere. Muchas empresas también tienen estrategias, ¿verdad? Muy bonitas en papel, pero no puestas en práctica, ¿verdad? Y ahorita que usted estaba haciendo ahí referencia, inclusive la parte del trabajo y lo de las minutas, eso suele suceder, ¿verdad? También a veces hacemos como un planeamiento súper bonito, súper elaborado, ¿verdad? Pero tal vez a la hora de ponerlo en práctica se volvió muy complejo, ¿verdad? Porque más en la parte, digamos, del establecimiento y participación de la estrategia, como se suman, digamos, distintas áreas de la organización, ¿verdad? Entonces, el saber armonizar eso y poderlo articular para que fluya, digamos, a nivel de proceso, procedimientos y por demás, es un aspecto, digamos, que es sumamente importante. Tanto si no se tiene, porque no tenemos un rumbo claro, y a veces tenemos algo tan estructurado y tan bonito que se dificulta también poder ponerlo en marcha. Muy bien. Sí, sí, claro, Freddy. Alguien me decía en algún momento, a veces ejecutamos tan mal lo bien planificado, ¿verdad? Que no nos resulta como pensábamos, o ejecutamos tan bien, ¿verdad? Lo que no planeamos, y entonces igual se marca una diferencia entre el rumbo que se había fijado y lo que realmente está resultando. Entonces, entre lo dicho y lo hecho, ¿verdad? Hay una gran diferencia y de pronto no alcanzamos los objetivos planteados. ¿Alguien más quisiera? Lais, me parece que la escucho por ahí, Lais. No, muy bien. Entonces, de igual forma, digamos, cuando Sí, nosotros... disculpe, es que se me marcó. Ok, ok, tranquilidad. Este, de igual forma que se marca una estrategia, ¿alguien me podría definir estrategia? ¿Qué es la estrategia? ¿Qué es una estrategia? O sea, para ver si nos queda claro a todos. ¿Quién me podría definir qué es una estrategia? Un plan de acción, profe. ¿Un plan de acción? ¿Alguien más? Son acciones, profe, como, digamos, alineadas para buscar un fin determinado. Correcto. Ajá, muy bien. Eso es. La idea es que en una estrategia yo planteo el cómo, ¿verdad? Con ciertas acciones específicas alcanzaré mi objetivo. Entonces, en esto en particular y en los sistemas de información, la estrategia realmente nos, vamos a ver, está definida en términos de cuáles son las necesidades. Vamos a ver, perdón, los sistemas de información se
terminan convirtiendo en parte de la estrategia. ¿Sí me explico? Porque son los sistemas que me permiten, ¿verdad? Vía ciertas acciones donde los involucramos, me permiten alcanzar los objetivos. Como herramientas, los sistemas de información, al final, como hemos venido hablando durante todas las clases, hasta el momento, ¿verdad? Están basados o su principal base o la principal fuente de información que tienen a la hora de desarrollarse o definirse un sistema es lo que está documentado en la organización. Y una de las cosas que efectivamente requerimos para que los sistemas o se automatice algo, un proceso dentro de la empresa, es que exista la forma en que nosotros vamos a hacer las operaciones o esas actividades como tal. Entonces, por eso es que vamos a ver el tema de procedimientos contables, vamos a ver el tema de principios de contabilidad que tienen que estar definidos, que tienen que estar en blanco y negro en la empresa para efectos de poder saber cuál es la relación que hay entre los principios contables y los procedimientos contables, cuál es la relación y por supuesto luego cuál es la relación que hay de estos dos elementos para los sistemas de información. ¿Ok? Vean que también al final tenemos por ahí asociados también el otro concepto de manuales. Yo no sé si ustedes han podido tener acceso a los manuales contables de sus organizaciones. No sé, alguien que me diga si ha tenido la experiencia de verlos, de conocerlos, o simplemente lo que hemos visto es el manual del puesto, cuáles son las funciones que se me definieron, o realmente hemos ido más allá. Alguien que me comente. Sí, dígame, Michael. Profe, en el caso del proyecto de GES Compras, hemos encontrado que los manuales de procedimientos no existen, Muy bien. para decirlo lo más bonito posible. Y el detalle es eso, muchachos, cuando nosotros trabajamos en esto y empezamos a hacer como el levantado de información para efectos de poder describir qué es lo que quiero sistematizar o automatizar, eh, no encontramos nada claro, ¿verdad? Sino que nada más lo que nos diga de pronto aquel, ¿se acuerdan? El que tiene el rol de propietario del producto. Dentro de eso es lo más que podríamos a veces encontrar y lo que nos va a decir es la forma en que lo están haciendo, pero de pronto no nos dice la forma en que se planificó que se iba a hacer, porque los procedimientos contables, o al menos los procedimientos administrativos que se siguen en la gestión de una organización, deberían ser, ¿verdad? Una base en el momento de que yo creo mi empresa. Cuando la empresa se crea, pues se crea basado bueno, no solo en el plan estratégico, sino que en todas las en todas las, perdón, los enunciados que van a guiar el quehacer de esa empresa. Entonces, deberíamos, dentro de la parte de gestión y en lo que es el proceso administrativo que tiene que ver con la planificación, una de las cosas que tenemos que hacer, pues definitivamente son la documentación asociada, ¿verdad?, a estos procedimientos. Bueno, si vamos a contratar el personal, ¿cómo es que se hace el procedimiento para contratar el personal? ¿Cuáles son las etapas que se llevan? Bueno, si vamos a hacer el registro de algo en particular, pues tenemos que decir, bueno, cómo va a ser el procedimiento para hacerlo. Y ahí es donde entran en juego, digamos, algunas herramientas para poder confeccionar procedimientos en el caso de que no los encontremos y que estemos en un proceso de sistematización o automatización de esos procesos, ¿verdad? Ahora, acuérdense que perdón, nada más termino. Acuérdense que un proceso, ¿verdad?, puede contener más de un procedimiento, ¿verdad? Nada más hago ese comentario. Dígame, Xiomara.
Profe, también esto de no tener, bueno, lo que comentaba el compañero, también el gran riesgo de no tener establecidos los procedimientos y demás, es el aspecto de la responsabilidad, ¿verdad? Que se asigna a cada funcionario, digamos, que hace diversas funciones, incluso viéndolo así, desde el área, digamos, de los otros, ¿verdad? Que andamos por ahí a veces fiscalizando. También, como les digo yo a veces, es muy difícil pedirle a una persona un cumplimiento de algo, ¿verdad? Si el panorama no está claro, si las responsabilidades no están debidamente asignadas, porque básicamente a veces los jefes tratan de echarle la culpa a los subalternos, pero viendo las cosas como son y objetivamente, la culpa es de ellos, ¿verdad? Por no establecer y no, digamos, digamos estipular los procedimientos, en este caso, necesarios para la actividad como tal. Entonces, a nivel de responsabilidad, eso es un tema muy, muy delicado, ¿verdad? En materia de Sí, talento humano. sí, una de las carencias, ¿verdad?, grandes que nos encontramos en las organizaciones es eso, de que efectivamente nosotros estamos trayendo a las personas, ¿verdad?, contratando nuestro personal idóneo, pero al final hay una responsabilidad de parte de la organización de proveerle a este que contrato y que traigo de todas las herramientas necesarias para ejercer bien las funciones para las que fue contratado. Entonces, para eso yo tengo que darle todas las herramientas, y una de las herramientas que deberían de tener cualquier persona, ¿verdad?, son los procedimientos asociados a sus funciones. Y en este caso que estamos específicamente hablando del registro de la información financiera de la organización, pues se vuelve mucho más importante, ¿verdad? Mucho más, ¿cómo se llama? Tiene una importancia relativa mayor. No quiero decir que con esto que existan otros procedimientos, ¿verdad?, que no tienen importancia, no. Todos tienen una importancia y deberían de existir, pero a nivel relativo, ¿verdad?, creo que el poder mostrar de una buena forma cuál es la posición financiera de una empresa, pues radica en que hayamos hecho bien, ajá, lo que nos dijeron que debíamos de hacer, o al menos que hagamos bien lo que está escrito o lo que está especificado que debemos de hacer. Y nos hemos encontrado, y creo que se los exponían las otras veces, ¿verdad?, en las otras sesiones, que cuando nosotros no recibimos una buena inducción y no tenemos las herramientas para efectos de poder conocer y saber y hacer muy bien nuestro trabajo, pues de pronto eso nos lleva a tener registros eh, que ya no cumplen con los principales características de la información contable, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Que habíamos dicho, tiene que ser veraz, que tiene que ser oportuna, ¿verdad?, que tiene que ser completa, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues, la idea es poder reflejar y hacer conciencia en ustedes, ¿verdad?, que también tienen parte de la responsabilidad en algunas organizaciones desde esos niveles, de decir, bueno, no, miren, tenemos que hacer un alto en el camino, tenemos que organizarnos y tenemos que poner en blanco y negro esto, y ahora con tanta tecnología, pues tenemos la capacidad de crear hasta manuales interactivos que le permitan de una manera más simple a los a las personas que están ejecutando ciertas funciones, hacer bien su trabajo. ¿Okay? Entonces, dentro de las cosas, de las primeras cosas que tenemos que saber en esta materia de procedimientos contables, que existen dos tipos, ¿verdad? Los que son procedimientos contables asociados propiamente al área en el que estamos, ¿verdad?, y no contables. Si yo ahorita les digo, vea, es que los procedimientos contables son aquellos que describen una secuencia de pasos, pero al final afectan los libros de la contabilidad. O sea, que cuando yo hago un registro, ¿verdad? Especifico el procedimiento, hay cierta acción que me dice que tengo que ir a hacer un registro de algún asiento, de alguna transacción que me va a afectar en algún momento los libros de contabilidad.
el libro de diario, el libro mayor, ¿verdad? Cualquiera de los libros de contabilidad que nosotros tengamos. En ese momento estaríamos hablando de un procedimiento contable. Pero hay otros procedimientos que ejecutamos dentro de la organización, pero que al final no tienen ningún efecto sobre esos, sobre los libros de contabilidad o ningún efecto sobre los estados financieros, en este caso a nivel de cifras, a nivel de montos. Yo no sé si efectivamente ustedes podrían clasificar en algún momento cuáles de los procedimientos que ustedes han visto, o al menos ya me decían algunos que no existen, ¿verdad? Con respecto a los auxiliares que ustedes están desarrollando o que están visualizando como proyecto, si alguno de ellos podría ser afectado o debería implementar un procedimiento no contable, o todos los procedimientos que efectivamente ese auxiliar va a apoyar son contables. Alguien que me comente cómo visualiza, digamos, los diferentes procesos que va a soportar su auxiliar, si todos esos procedimientos de esos procesos realmente son contables o van a haber algunos que no son contables, si ya lo visualizaron de esa forma. Por ejemplo, en la parte de gestión de cobro, ¿sí? En bancos, la gente de bancos, de activos, ¿tendremos algún procedimiento en la parte de activos, de cobro, de bancos, de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, que no me genere ninguna afectación en los libros de contabilidad? Profe, en el área de bancos se dan las conciliaciones bancarias. Ah, sí, correcto. Uh-huh. Esa afecta, vamos a ver, yo posiblemente tenga bueno, la organización debería tener, ¿verdad?, el procedimiento de conciliación bancaria. ¿Cuáles son las actividades o los pasos que yo debería ejecutar para ejecutar la conciliación bancaria, ¿verdad? Obtener el estado de cuenta del banco, tener los documentos en libros y posiblemente ese proceso, ese procedimiento no me vaya a afectar de alguna manera, ¿verdad? Al hacerlo, de alguna manera, los estados financieros, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces la conciliación bancaria como tal, ¿verdad? Como procedimiento, definitivamente es un procedimiento que debe existir porque tenemos que hacerlo, ¿ajá? Pero no me va a afectar la cifra de los estados financieros, a no ser que en la conciliación bancaria yo encuentre algo al respecto, ¿verdad? Que hay un documento que está en bancos, pero no lo tengo en libros. Entonces ya tengo que hacer, correcto, ya hay que hacer otra cosa, pero fue la conciliación, un efecto del procedimiento de la conciliación bancaria. Entonces, ya posiblemente exista un procedimiento del registro de un documento que no existe en libros, ¿verdad? Encontrado después de ejecutar el procedimiento de conciliación bancaria. ¿Me explico con eso? Sí, entonces, señor. De esa forma, nosotros deberíamos hacer un análisis también en cada uno de los auxiliares y empezar a ver, miren, bueno, de los procesos que yo debería ejecutar o los procedimientos que yo debería ejecutar o que ese sistema debería soportar, está este y este. ¿Es contable o no contable? Si es contable, efectivamente, ¿cómo afectan los libros? Y si no es contable, ¿qué cosas de ese procedimiento yo debería estar registrando para efectos de establecer un control? Por ejemplo, una solicitud de compras para también tocar otros auxiliares. Una solicitud de compra para la gente que está en gestión de compra. Ahorita le doy la palabra a don Luis, o me puede contestar esa. No, bueno, también O dígame, tranquilo, cuénteme. Estaba pensando, digamos, lo que es, viendo aquí los AMPOS, lo que son los procedimientos de un archivo, digamos, con toda la información, hay que archivar de una forma, hay que mantenerla tanto tiempo. Es correcto, ¿verdad? Existe un procedimiento posiblemente en el área financiera que me dice cómo archivar los diferentes documentos, ¿verdad? Las evidencias que tenemos físicas. Entonces, efectivamente, esto
posiblemente ese procedimiento va a existir, pero no necesariamente me va a ir a afectar, ¿verdad? Va a ser una afectación en los libros de contabilidad. Simplemente es un asunto, un procedimiento que se ejecuta para efectos de poder documentar los procesos que hemos seguido o los diferentes registros que hemos hecho dentro de la contabilidad. Sí, muy bien, ese es otro aspecto. Entonces, con respecto a la parte de la solicitud de compras, la gente que está en compras, ¿cómo ven ustedes eso? El registro de una solicitud de una compra, o ubicándonos en el caso de, sí, de cualquier empresa comercial, que va a hacer una gestión de compra, la solicitud como tal. ¿Se requiere comprar cierta cantidad de insumos? ¿O se requiere comprar un activo para la empresa? ¿Se requiere contratar unos servicios, ¿verdad? Para la organización. Esa es una compra. ¿Cómo ven ese proceso? Solicitar, ese procedimiento de solicitar un bien o un servicio para la organización. ¿Es contable o es no contable? ¿Alguien de compras? Para no decir nombres. No hay nadie de compras. O alguien que no sea de compras, ¿cómo lo ve? Le puedo comentar cómo hacemos donde yo trabajo. Dígame. Digamos, se hace normalmente cuando se hace una compra, se realiza una orden de pedido. Ajá, correcto. Entonces se llena un documento que no es contable, pero es para una guía que le sirva a la persona que va a recibir cuando ya hacen la factura, que haga una comparación de lo que pidieron, sea exactamente lo que estaba en la orden de compra. Porque se daba mucho antes, donde yo trabajo, que se hacía un pedido a algún proveedor y tal vez llegaba otra cosa. Entonces, el que recibía el pedido, y ahí simplemente no sabía qué era lo que venía, nada más recibía lo que le mandaban a factura. Y eso me afectaba mucho porque después había que estar, ahora sí, contablemente haciendo notas de crédito sobre devoluciones. Y ahí es donde ya empezaba la parte, digamos, ya la parte. Ya, y sí, ¿verdad? Nosotros inicialmente lo que tenemos que visualizar es cuáles son los procedimientos que efectivamente deberíamos de describir o definir, y de una vez decir de qué tipo es, para efectos de ver si es un insumo para el sistema o no es un insumo para el sistema. ¿Sí me explico? Entonces pueden haber algunos procedimientos no contables que impliquen un desarrollo o una acción, ¿verdad?, dentro del sistema que nosotros estamos visualizando. Pero todos los procedimientos contables deben de estar soportados por el sistema. Van a haber algunos que no son contables que podrían estar o no estar dentro de ese sistema. Entonces, lo importante acá es que ustedes puedan distinguir de cuáles son, ¿verdad? Los diferentes procedimientos que debería tener la organización para el auxiliar correspondiente, y ustedes pueden determinar si encuentran algunos que no son contables, si los incorporan o no. Pero todos aquellos que son contables porque tienen una afectación con la información de ellos en los libros de contabilidad, sí deben de estar incluidos dentro de los requerimientos. Eso es lo que podría decirles en este momento, que tenemos dos tipos de procedimientos dentro dentro de la empresa, que son contables y no contables, ¿ok? Ahí están algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte contable, la recepción de inventarios, sí, porque efectivamente eso va a afectar cuando yo cobro una factura, cuando adquiero una inversión, cuando registro estimaciones, ¿verdad? En algún momento, dentro de los procedimientos, podría ser estimaciones de incobrables, podría ser estimaciones de plazos de entrega, ¿verdad? Para efectos de poder mover esos inventarios que de pronto tengo que visualizar en algún momento. Y luego tenemos procedimientos no contables, como cambiar el dato de una cuenta corriente, ¿verdad? Contratar algún empleado, que de pronto eso no me conlleva ninguna afectación. Cambiar el horario laboral, tramitar reclamos de clientes. Eso son algunos ejemplos.
ustedes podrían efectivamente empezar a tipificar sus procedimientos para cada uno de los auxiliares que tienen definido en el proyecto. Okay. En el caso de que nosotros quisiéramos tener algunos, bueno, aquí hay una relación entre los sistemas y los procedimientos contables. Por ejemplo, en la parte de bancos, ¿sí? Tenemos un procedimiento a aplicar. ¿Cuál es? El registro de los embolsos realizados, la autorización de desembolsos, la transferencia de fondos. Esos son procedimientos que existen y que nosotros deberíamos de tener de alguna forma documentado. En cuentas por cobrar, por ejemplo, podríamos tener el registro de la facturación y con el famoso IVA, ¿verdad? La evaluación de las cuentas por cobrar, en la cédula de antigüedad de saldos ahí que tenemos. En cuentas por pagar, circular y confirmar saldo de proveedores. Ese es un procedimiento, tendríamos que tipificar si efectivamente es contable o no contable. Registrar notas de débito y crédito de proveedores, que lo que mencionaba ahora, creo que era Orlando que nos hablaba de eso, porque había unas diferencias ahí, tendríamos que aplicarlo. El registro del pasivo y acumulación de intereses. Bueno, esos son algunos ejemplos de procedimientos que se podrían aplicar asociados a sus auxiliares en este momento, ¿verdad? Que ustedes pueden considerar para efectos de su auxiliar. Eso ahí que definimos. Ok, existen también, vamos a ver, los procedimientos al final lo que me lleva es a tener un proceso de documentación que me permitiría de alguna forma medir cuál es la información que requiere la organización. Eso se llama la infraestructura de información de la organización. ¿Cuál es la información que la empresa requiere para todas sus operaciones, ¿verdad? Entonces, posiblemente existan y vayan a encontrar algunos documentos, los famosos memorándum, ¿verdad? Que son usados para esa comunicación interna y posiblemente yo no voy a utilizar un memorándum para escribir un procedimiento. Algunas organizaciones lo hacen, ¿verdad? Algunas organizaciones lo hacen, pero no deberían utilizar un memorándum para especificar un procedimiento. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué un memorándum no debería especificarse un procedimiento. ¿Por qué se les ocurre? Porque es algo más técnico. Porque es algo que es más técnico, el procedimiento o el procedimiento, profe. Y aparte ¿verdad? de eso, ya hay estándares internacionales, digamos, normas que fueron creadas, digamos, para optimizar o para facilitar la comprensión, digamos, de todos estos procedimientos administrativos o el diseño de manuales, inclusive la parte de instructivos, ¿verdad? Sí, entonces, creo que por ahí. Hay otro elemento, sí, muy importante. Dígame. Yo siento que el memorando es muy informal. Es muy informal. ¿Quién me dijo? Jonathan. Sí, señor. Siento que eso debería tener como algún tipo ya de nota más, como decía el compañero, como más específica, algún documento con más peso, ¿verdad? Que un memorándum. Sí. Muy bien. Dígame, Xiomara. Es que, bueno, por ejemplo, nosotros, bueno, yo lo veo así, el memorándum es simplemente un comunicado, si bien es cierto, es oficial para diversas áreas, realmente el procedimiento incluso es un instrumento flexible de control, o sea, y aplicable para mejoras, en donde yo puedo establecer mediante una serie de actividades el cómo se realizan las cosas, defino responsabilidades, hago una explicación de qué, por qué y para qué es el proceso y establezco un esquema de control para estarlo checando, digamos, y estarle anotando las revisiones, digamos, de control interno que se establecen para poderlos mantener actualizados. Ajá, muy bien. Usted mencionó algo muy importante, la parte de control interno. Si nosotros nos ubicamos en el contexto, ¿verdad?, de lo que es un memorándum, recuerden que el memorándum termina siendo como una comunicación temporal, la cual se recibe o se contesta o se archiva, ¿verdad? Y la idea de un procedimiento no es esa. La idea es que efectivamente, como bien nos dice Xiomara, pues ese
va a requerir que nosotros gestionemos también ese procedimiento. ¿Y qué significa gestionar? Lo que habíamos conversado la otra vez, ¿verdad? Que tiene que estar en constante revisión, en constante actualización y en constante mejora. Entonces, un memorándum al recibirse dirigido de y para, eso se archivó. Cuando mucho, ¿verdad? Alguien preguntará por él. ¿Se acuerdan el memorándum donde estaba el procedimiento? Y por ahí se buscará. Y entonces la idea es que los procedimientos estén cerca, estén a la mano y efectivamente puedan tener esa mejora continua, como bien nos indica la compañera. También existen Profe, algunos, dígame. Hace muchos años trabajé ahí en Backlogmatic y recuerdo que después del proceso de capacitación que uno llevaba, ellos manejaban, creo que lo llamaban como un manual de copias controladas. Entonces, digamos, eso es lo que funcionaba, ahí estaban todos los procedimientos o instructivos en su momento, desde, digamos, cómo se hacía para contactar a un cliente, cómo se le ofrecía un producto, cómo se tenía que cerrar una venta. Entonces, digamos, esa es la importancia tal vez de los procedimientos, ¿verdad? Que inclusive si alguien ya pasó un proceso de capacitación y no sé, porque, bueno, todo nos sucede, que se nos puede olvidar algo, entonces tenerlo a la mano y que sea de fácil consulta, a efectos inclusive, digamos, de que la persona ya ahí por conocimiento propio vaya, consulte, evacúe la duda que necesita y obviamente eso le sirve a la empresa para que cuando salgan cosas nuevas, la gente vaya haciendo sugerencias. Ok, este procedimiento no se actualiza desde hace 3 años, por ejemplo. Bueno, ya quedó totalmente obsoleto o necesita actualizarse en las siguientes áreas. Pero sí recuerdo que lo tenían. Excelente. O nos damos cuenta, muchas gracias. Freddy fue, sí. Sí, muchas Sí, veces, señor. sí, muchas veces nos damos cuenta, ¿verdad? Como bien lo indica Freddy, de que efectivamente cuando lo vamos a revisar, ¿verdad? Que pasaron 3 años, ¿verdad? Cuando no debe ser tanto tiempo, nos damos cuenta que especificamos la forma de hacer el procedimiento como tal y lo mandamos en un memorando, se archivó por aquí, cuando lo volvimos a retomar, nos damos cuenta que estamos haciendo de lo que dijimos que íbamos a hacer de una manera diferente. Entonces, una de dos, o estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Porque especificamos que el procedimiento era de otra forma, o nosotros tenemos que actualizar el procedimiento para ajustarlos a la realidad. Posiblemente siempre suceda lo segundo, es que con la mejora y con el tiempo que requiere la actualización de la documentación, a veces se hacen mejoras que no se documentan. Entonces está dejando desactualizado ese procedimiento. Por lo general es eso lo que sucede. Entonces, decimos, por un lado, en blanco y negro, cómo deberíamos estar haciendo las cosas, pero las estamos haciendo diferente. Y bueno, y hay un tema ahí importante que luego vamos a ver más adelante. Yo espero tocar el tema de las auditorías, ¿verdad? Hay un proceso. ¿Qué hacen los auditores? Venir, dice, ¿cuáles son las normas que usted y los procedimientos que usted dijo que iba a ejecutar, ¿verdad? Los revisan y luego van a verificar si efectivamente lo están haciendo de esa forma. Ajá. Entonces ahí las famosas, ya se me fue el nombre que le ponen a las observaciones de los auditores. Ya se me fue, pero bueno, Hallazgos. los hallazgos, los famosos hallazgos, ¿verdad? Que terminan apareciendo una y otra vez en los diferentes informes de auditoría, ¿verdad? Porque hay un constante rezago entre lo que nosotros dijimos que íbamos a hacerlo y cómo lo íbamos a hacer a cómo lo estamos haciendo. Y eso es porque de pronto estamos utilizando ya sea un memorando, un instructivo, ¿verdad? De pronto, una circular. En este caso, la compañera Xiomara, posiblemente que trabajamos en la parte de educación, posiblemente las circulares son un documento que se usa mucho, mucho en el Ministerio de Educación, ¿verdad, Xiomara? La circular señor. número tal, ahí vayan a fijarse en la circular número tal y ahí indica realmente cuál es la situación y la acción que se debe hacer. Y de ahora pronto, es la codificación. ¿ah? Ahora es peor con la codificación que dio el archivo central. Entonces prácticamente hay que mencionar hasta los bisabuelos ahí en la información. Entonces, correcto, ¿verdad? Cuando nosotros nos sometemos a estos procesos, como bien también nos decía ahora Freddy,
sí, que nosotros tenemos que documentar. Hay ciertas consideraciones que nosotros tenemos que poner en esa documentación y hacer referencias, como dice Xiomara, de pronto de cosas ¿verdad? Que quién sabe quién las hizo, ¿verdad? Y no sabemos cuándo lo hizo, pero tenemos que hacer referencia hasta el acta de la independencia que ya tiene como 200 años, ¿verdad? Entonces, es muy complejo el poder nosotros utilizar, a pesar de que hay técnicas para documentar, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser asertivos en el uso de las mismas. Entonces, tenemos memorandos, tenemos instructivos, tenemos circulares, ¿verdad? Tenemos manuales, y entonces aquí es donde nosotros empezamos, ¿verdad? A decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos realmente tener como base documental en la organización? Bueno, en principio debemos de saber que existen y debemos de hacer procedimientos, pero los procedimientos debemos de agruparlos de alguna forma y eso los agrupamos en manuales. Entonces yo voy a tener algo más arriba de los procedimientos que de pronto me sirven para guiarme y son los famosos manuales, ¿verdad? Entonces ahí lo que vamos haciendo es organizando de una manera lógica y ordenada, en este caso los procedimientos y podrían ser, ¿verdad? Procedimientos contables y no contables. Por eso es que decimos que los manuales son por excelencia los utilizados para documentar los procedimientos contables y no contables, porque me permiten agrupar. Y ya Xiomara nos tocó un punto que posiblemente lo veamos la próxima sesión, pero sí importante en esto. Nosotros tenemos que codificar, ¿verdad? Cada una de estas cosas, asignarle un código de referencia para efectos de ubicarnos más rápido cuando nosotros estemos buscando algún procedimiento dentro de un manual, ¿verdad? Entonces, a pesar de que un manual podría tener un índice, una guía, pero sí es importante que de pronto en esa codificación que yo le asigne a esos procedimientos para encontrarlo dentro del manual, una forma más rápida de encontrarlos en algún momento cuando sea necesario. Entonces, al final con la automatización de la documentación, que también es un proceso que en este momento las organizaciones están haciendo para poder tener mayor acceso a accesar de una manera más oportuna esta documentación, están digitalizando todo esto, ¿verdad? Y de pronto la digitalización se convierte también en un sistema de información, ¿verdad? Para la organización. Pero en este caso, pues, sí decirles y apuntarles que de pronto los manuales son eso. Ahora, ¿cómo vamos a describir el procedimiento? Y ya ahora también Freddy nos hablaba, creo, de que ya existen estándares para efectos de crearlos. Pero eh, eh, las personas a veces, vamos a ver, asimilamos el conocimiento de varias formas. Yo no sé cuál es la forma que ustedes tienen para aprender, o para al menos poder recordar las cosas. Algunos leyendo, ¿verdad? De pronto son más, perdón, aprenden más escuchando o algunos aprenden más viendo, ¿verdad? Y entonces hay una combinación entre la prosa, ¿verdad? O la descripción narrativa de un procedimiento y también el componente visual que es el diagrama, ¿verdad? Entonces, eh, la parte narrativa, acuérdense que podría existir, pero de pronto no todas las personas estamos preparados para efectos de entender un procedimiento descrito de una manera detallada a nivel narrativo, ¿verdad? Tienen que haber otros elementos que nos compensen para poder prepararnos para cualquier colaborador que nos llegue a la organización, ¿no? Ahí decimos que la forma narrativa de verdad es uno de los más usados para documentar y levantar los requerimientos de un sistema que está en análisis. Por lo general es ese. ¿Y saben por qué? Ustedes saben por qué esta es la forma más utilizada en este momento. Describir un proceso narrativo ahí, un procedimiento narrativo, ¿por qué será más utilizada en este momento? Por lo general es la que se utiliza. Nadie. Así. ¿Qué le suena? ¿Por qué será que
Y por lo general lo hacemos de una forma narrativa. No sé si Kevin está por ahí. Don Kevin Solís. Estoy, profe. Sí. No podría darle una razón de por qué lo hacen así, pero es la forma más normal en la que uno se expresa. Entonces es la forma más fácil de comunicarlo. Podría ser. Y otra de las razones, muchas gracias, Kevin, y otra de las razones es porque la mayoría de los requerimientos que nosotros obtenemos para los sistemas los extraemos de los diferentes usuarios a través de entrevistas, ¿verdad? Hacemos una entrevista, entonces empezamos como a sacar, ¿verdad? Con cuchara un poco, ¿verdad? De ¿qué es lo que hace usted? Entonces la persona le empieza a describir y usted lo que hace es empezar a documentar esa descripción del procedimiento que ejecuta la persona. Por lo general es por eso. Y efectivamente, como bien nos dice Kevin, ¿verdad? Pareciera que esto nos ayuda a definir con mayor claridad cuál es la responsabilidad, cuáles son las acciones que se deben de tomar a la hora de ejecutar ese procedimiento. Muy bien. Pero una forma que ha permitido, ¿verdad? Profe, disculpe la Dígame. consulta. ¿Puede volverse a la anterior diapositiva? El manual lo confecciona el usuario final y la narrativa la confecciona la persona que está haciendo el sistema. Vamos a ver, estamos hablando de técnicas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, un manual para ser confeccionado, yo no establecería una responsabilidad para el usuario final, no, vamos a ver, no le asignaría una responsabilidad específica a alguien. Muchas veces lo que hacen las organizaciones es contratar a alguien o tener a alguien específicamente para documentar. Un experto que maneja estas técnicas y empieza a hacer manuales. No necesariamente es aquel que está, ¿verdad?, ejecutando los procesos, sino que alguien que va y hace entrevistas con los que lo ejecutan y empieza a documentar y a crear estos manuales o instructivos o descripción de procedimientos de una forma narrativa. ¿Sí me explico? Entonces, puede ser que le asignen una responsabilidad a alguien, pero cuando nosotros estamos confeccionando un sistema, por lo general, lo que hacemos es tratar de que alguien nos describa qué es lo que hace para ver cuál es la información que necesitamos configurar en nuestro diseño, ¿verdad?, de sistema y ver cómo satisfacemos la necesidad de información con esos datos que nos dicen que ellos administran, ¿verdad?, o gestionan. Entonces, para responderle directamente su pregunta, al final, los manuales lo que me permiten es organizar procedimientos. Eso es lo que me sirven los manuales. ¿De quién es la responsabilidad de esa organización lógica y ordenada de procedimientos? Bueno, tendríamos que ver a quién le asignamos esa actividad, ¿verdad? ¿Quién ejerce esa función? Pero no necesariamente tienen que ser los usuarios finales, ¿verdad? Entonces, a ver si entiendo la diferencia entre manuales y narrativas, porque lo que usted me está comentando es que los manuales necesitan una narrativa para la persona especialista que lo está haciendo. La diferencia entre manual y narrativa es que entonces la persona, una vez que hizo la narrativa, luego lo ordena de una forma lógica y ordenada. Sí, correcto, digamos. Okay. Vea que lo que dicen los manuales es que se usan para documentar los procedimientos contables y no contables. Los procedimientos contables y no contables yo lo puedo hacer de una forma narrativa, o puedo hacerlo gráfica, como era lo que iba a mencionar más adelante, ¿verdad? Entonces, la forma en que yo describa el procedimiento puede ser narrativa, pero la forma de agruparlo es a través de manuales. ¿Sí? Entonces, hay una técnica. Gracias. Sí, hay una técnica de creación de manuales que me van a agrupar, ¿verdad? En este caso, procedimientos que pueden ser narrativos, ¿verdad? O pueden ser gráficos bajo estas convenciones. Y yo creo que esto ustedes ya en algún momento lo han visto, ¿verdad? Ustedes se van a encontrar. Es más, muchas organizaciones, y de hecho en el TEC, hace poco empezamos a actualizar varios procedimientos a nivel contable, y la técnica que se está utilizando, ¿verdad?, para la creación de los manuales de procedimientos tiene de las dos, ¿verdad? Está la parte que es narrativa, pero a la vez
se le incorpora la parte gráfica para efectos de asignar alguna responsabilidad. En la parte narrativa se escribe cuáles son las acciones que se van a ejecutar, pero en la parte gráfica se incorporan estos elementos que vemos por aquí, de una flecha, de un rectángulo, para efectos de ir representando esas acciones que dicen ahí, y incorporamos también ese flujo, ¿verdad? Que me daría este diagrama gráfico, ¿verdad? Del procedimiento para sentar la responsabilidad. ¿Quién es el responsable de? Entonces, en la parte gráfica, y vamos a ver ahorita las formas de hacerlo, se asigna la responsabilidad, pero en la parte narrativa se describe qué es lo que se tiene que hacer, más no se define quién es el responsable de ejecutar la acción. ¿Me explico con eso, jóvenes? O sea, nosotros podemos combinar las técnicas, ¿verdad? Tanto narrativa como gráfica, para efectos de describir el mismo procedimiento, solo que en la parte narrativa no describe quién es el responsable, pero en la parte gráfica sí lo incorporamos. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, hay una persona encargada específicamente a estar actualizando eso. De hecho, lo que hace es entrevista con los usuarios finales, ¿verdad? En este caso, con los que están ejecutando el procedimiento, para empezar a documentar lo que en este momento se hace, con la intención de actualizarlo, porque todos los procedimientos ya estaban escritos, pero sí nos alcanzó la nueva normalidad, como dicen. Bueno, bien, entonces se utiliza para graficar procedimientos, como la flecha, que es un flujo de información, el rectángulo, que representa un proceso, hay un triángulo invertido para efectos de un almacenamiento temporal, bueno, un conector de círculo, una banderola, etcétera. Hay varios elementos o figuras que me permiten crear un procedimiento de manera gráfica. Aquí está esto otro. No sé si ustedes ya, bueno, me imagino que han tenido la experiencia en algún momento de crear un procedimiento. No sé si lo hicieron como ejercicio académico en algún curso. Me imagino que de la parte de, ¿cómo era que se llamaba el curso? Métodos, organización y métodos, ¿verdad? Análisis administrativo. Análisis administrativo, ¿verdad? Ahí me parece que le dieron las bases, bueno, al menos también yo llevaba un curso en la parte de organización y métodos, así se llamaba, ¿verdad? Y otro que se llamaba métodos cuantitativos. Exacto, también existe ese que me permite, digamos, utilizar esas herramientas para efectos de hacer la descripción de los procedimientos. Ahora, la forma en que yo lo haga, ¿verdad? La forma en que yo lo haga, podemos ubicarla en esas tres. Lo hago de una manera secuencial, lo hago columnar o lo hago columnar, secuencial, pero analítico. El detalle de esto es que posiblemente si nosotros buscamos una forma de hacerlos, alguna de ellas me va a llevar más rápido, digamos, a tener actualizados los manuales, y otras pues van a requerir un poquito más de tiempo, ¿verdad? En la parte de procedimientos definidos secuencialmente no aparece el responsable del proceso, y eso es muy, muy importante que aparezca en la descripción de los procedimientos. ¿Quién es el responsable ¿verdad? De llevar a cabo las tareas? Yo podría especificar el procedimiento de una manera secuencial, y ahorita vemos algún ejemplo, pero la responsabilidad de ejecutar la acción en particular, ¿verdad? Sí es importante que aparezca. Aquí es un ejemplo, ¿verdad? Ahí hay una descripción, hay un inicio, hay un proceso que se lleva, ¿verdad? Y va la flechita, el flujo de información, especificando, ¿verdad? Cómo es que se va realizando el procedimiento, ¿verdad? Esa es la dirección que sigue, ¿verdad? Hacia abajo. Y vea que por aquí tenemos la figura de inicio, ajá, del procedimiento, ¿verdad? Y por aquí está
la figurita del fin, y hay algunas decisiones que se toman, pero esa es una forma de escribirlo. Lo importante acá es que ustedes deben de considerar, ¿sí?, estas dos cositas. ¿Sí? Es importante que ustedes consideren esto. ¿A qué sistema pertenece? Ajá. ¿Y cuál es el nombre del procedimiento? Y el elemento, el otro elemento que nos incorporaba Xiomara por ahí, ¿verdad? Para efectos de también tenerlo presente, el código asociado a ese procedimiento. Entonces, nosotros vamos a ver algunas técnicas de codificación más adelante, pero sí es importante que ustedes vayan considerando de que todo procedimiento debería de decirme a quién pertenece como sistema, ¿verdad? Y cuál es el nombre del mismo. Ese es un ejemplo de un procedimiento secuencial, utilizando ya gráficos. Podría existir también para este procedimiento la forma narrativa de hacerlo, pero vean que aquí en esto no aparece quién es el responsable. Entonces, lo mejor es, si lo vamos a graficar, es graficarlo de esta forma, en donde efectivamente aparece el nombre del sistema, existe el nombre del procedimiento, pero nos indica quién es el responsable de cada una de las cosas o de las diferentes actividades que se realizan dentro del procedimiento. Ahí vean que ahí tenemos cuál es la responsabilidad del cliente, cuál es la responsabilidad del chofer, de la secretaria, del archivista y la informática. Vean que ahí aparece un responsable que ni debería estar, ¿verdad? El informático no debería tocar nada de eso, ¿verdad? Él debió hacer el sistema para que eso funcionase. Pero nada más. Pero bueno, en este procedimiento que conseguí ejemplo, pues aparece también el elemento y valga la acotación, ¿verdad? Decirle que dentro de las cosas que nosotros tenemos que buscar a la hora de automatizar procesos es que no tenemos que depender del informático, ¿verdad? Para efectos de concluir un procedimiento. El sistema como tal debería ser soportado en este caso, por los diferentes los diferentes colaboradores encargados o responsables del proceso, ¿verdad? No deberíamos dejarle la responsabilidad, digamos, al informático. Máxime cuando esos servicios son contratados, ¿verdad? Listo. Bueno, fue que de hecho está en el libro que yo les indicaba por ahí. Este es un poquito más complejo, ¿verdad? Aparte de ser columnar, existen dos elementos aquí que tal vez espero que lo puedan visualizar, y créanme, si no lo visualizan, créanme en lo que le voy a decir a ustedes. Y aquí hay unos círculos, ajá. En este caso, unos circulitos que me dice, el primero dice una P, ¿verdad? Y una C. Eso lo que me indica es que hay una responsabilidad de parte de la persona que ejecuta el puesto, en este caso el receptor, y existe también un control que se debe ejecutar ahí. ¿Y dónde aparece eso? Bueno, existe una hoja adicional donde yo especifico qué es responsabilidad del puesto y cuál es la parte de control que deberíamos de ejecutar ahí. Vean que esto se refiere, ¿verdad? Aquí hay, créanme, ¿verdad? Por aquello de que no lo puedan visualizar, créanme que por acá, perdón, aquí hay un 1, aquí hay un 2, ¿verdad? Y otro 4. Eso quiere decir cuál es el número de proceso, ¿verdad? Esto viene del 1, y ahí los series elementos para graficar el proceso. ¿Verdad? Vean, 1, 2, 4, y vean que cada uno de ellos, el caso del 2 no tiene ningún círculo en negro, ¿verdad? Ni de P ni de C, pero por acá en el 4, ajá, y tenemos una P, y por aquí en el 5 ¿sí? Tenemos una C. Si nosotros nos vamos a la siguiente diapositiva, nos encontramos esta otra hoja adicional, ¿verdad? Que nos dice, en el punto 1, dice, hay dos circulitos, el del puesto y el del control.
dice, el sello de seguridad es puesto únicamente en la factura, ya que al momento de recibir la mercadería no se elabora inmediatamente el informe de recepción. Se recomienda que el sello de seguridad sea plasmado en el informe de recepción. Ahí está la responsabilidad del que asigna el puesto, y el control que debe hacerse. El control es el sello y que efectivamente el responsable del puesto tiene que poner ese sello en ese momento. Esto lleva mucho más trabajo, es más laborioso, entonces por eso tendríamos que tener, vamos a ver, asignar el recurso necesario para que los procedimientos, si lo tenemos de alguna forma analítico, ¿verdad? Estén actualizados. Creo que esto sí requeriría de alguien y en el proceso documental de la organización que esté dedicada haciendo esta actualización. Imposible aquel que está en el día a día que lo lleve actualizado. Yo no sé si ustedes bajo en sus trabajos, en el día a día, asignar ya una actividad de documentar lo que hacen o de actualizarlo en algún momento. Si hay un cambio, no sé si se los tienen asignados, ¿verdad? Pero si se los tuvieran asignados, yo no sé si el día a día realmente les permitiría hacer eso. Pero bueno, ese es el primer tema del día de hoy. Tiene que ver con procedimientos, tiene que ver con los diferentes tipos, tiene que ver cómo los podemos agrupar, cómo los podemos hacer, las diferentes técnicas, ¿verdad? Y cuáles son las formas en que yo los puedo presentar o los puedo confeccionar. Entonces, si tienen alguna pregunta, la evacuamos de una vez y si no hacemos el corte acá en este momento. Y Profe, dígame. a efectos de aplicar esto, digamos, en la parte del trabajo de investigación que estamos haciendo, si la empresa, por ejemplo, si tuviera ahí como el procedimiento, o por ejemplo, tuviera ausencia del manual de cuentas contables y por demás, tal vez si me aclara, si digamos la referencia o el análisis que tenemos que hacer nosotros es, digamos, tomar esos insumos y sí verificarlos tal vez con lo que hemos visto de la parte de la clase. Sí, digamos, en esto en particular para el proyecto, vamos a ver, yo no espero, ¿verdad? Yo no espero que ustedes me hagan el manual de procedimientos contables de la organización, no espero eso. Yo espero que el compendio, ¿verdad? Del manual de procedimientos contables y no contables para cada uno de los auxiliares, si en algún momento nosotros lo llegamos a agrupar, ¿verdad? Nos permita tener esa visión general de qué debería contener, al menos de los 5 auxiliares que estamos trabajando. Entonces, si la empresa o la organización no los tiene, nosotros tenemos que ser selectivos y decir, bueno, vamos a documentar este procedimiento porque vamos a ver, uno de los principales que debían de existir. Pero no vamos a confeccionar todos porque si no, podría no alcanzarnos el tiempo. La idea es que ustedes puedan discernir cuál es el de mayor importancia o el de mayor relevancia. Ahora todos son importantes, pero cuál es el de mayor relevancia para el proceso en el que ustedes, o para el auxiliar que ustedes están trabajando. ¿Sí? Entonces, si no existe el manual de cuentas, entonces al menos nosotros deberíamos de hacer el manual de cuentas para las partidas específicas que se ven afectadas por mi auxiliar. No van a ser todas, ¿verdad? No van a ser todas. Entonces en eso sí podríamos hacer un poquito más corto y por eso el segundo trabajo de investigación se los perfilé de otra forma para que ustedes empiecen, digamos, a poder evaluar cuáles son los que van a incorporar y cuáles no, ¿verdad? Ok, No ok. sé, no sé si le contesté con eso. Sí, ¿no? sí, señor. Ok, muy bien. Muchachas y muchachos, entonces hacemos el receso acá de 15 minutos, volvemos a las 7:30, si les parece. Está Gracias. bien, profesor. Muchas gracias. Mucho gusto.